En el siguiente problema podemos ver el planteamiento que dice: los 1000 empleados de una empresa, según la edad y el sexo de los mismos, vienen dados en la siguiente tabla de doble entrada. Podemos observar la tabla que está dividida en sexo, que corresponde a mujeres y a hombres. Después tenemos la edad, que es menos de 30 años, de 30 años y más, y total. Para obtener la probabilidad de un evento tenemos la siguiente fórmula, que es esta que tenemos aquí, que dice, según Walpole, menciona que si un experimento puede tener cualquiera de n resultados diferentes, igualmente factibles, y si exactamente n de estos resultados corresponden al evento A, entonces la probabilidad de este último es esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Ahora, para el problema que nosotros estamos identificando, vamos a observar que tenemos algunos datos. Los datos que tenemos son los siguientes. Dice, H la vamos a representar para los empleados hombres, M para los empleados que son mujeres, la O para los empleados que son menores de 30 años y la letra P para los empleados de 30 años o más. Con esta identificación de datos, nosotros vamos a realizar lo siguiente. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el elegido de un empleado al azar el mismo sea hombre? Tenemos esto que está aquí. Ocupando nuestra fórmula anterior, que nosotros ya habíamos analizado, tenemos esto. Dice, la probabilidad de que sea hombre sería la división de 700 entre 1000. ¿Por qué 700? Bueno, porque nosotros podemos observar en nuestra tablita que 700 es el total de hombres que hay en una empresa, ¿sí? ¿Y por qué entre 1000? Pues porque también podemos observar que 1000 es la cantidad de empleados que tenemos en total. Por eso es que nosotros efectuamos esa división. El resultado de esta división, 700 entre 1000 tenemos que será 0.7. Ahora, resolviendo la siguiente pregunta del problema que dice, ¿cuál es la probabilidad de que elegido un empleado al azar el mismo sea mujer? Pues ahora tenemos lo siguiente. Dice que la probabilidad de que ese empleado elegido sea mujer va a ser la división de 300 entre 1000. ¿Por qué 300 entre 1000? Analicemos nuestra tabla. 300 porque, el total de mujeres en esta empresa es de 300. Y 1000 porque pues ya habíamos mencionado que 1000 es el total de empleados que tiene la empresa. Si nosotros efectuamos esa división calculando la probabilidad, tenemos que 300 entre 1000 es igual a 0.3. Esa es la probabilidad de que elegido un empleado al azar, el mismo sea mujer. Resolviendo nuestra siguiente pregunta que dice, obtener la probabilidad de que elegido un empleado al azar, el mismo sea menor de 30 años. Entonces ahora tenemos que la probabilidad de O, recuerden que asignamos una O para los empleados menores de 30 años, va a ser 350 entre 1000. ¿Por qué 350 entre 1000? 350 nosotros podemos observar que es la cantidad de mujeres y hombres que son menores de 30 años. Entonces, la suma de estos dos nos da 350, que son los empleados menores de 30 años. Por lo tanto, nuestra división dice 350 son tus empleados menores de 30 años y 1000 es el total de empleados que tú tienes en tu empresa. Entonces, efectuando esa división tenemos 0.35. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que elegido el empleado al azar el mismo sea de 30 años o más? Volvemos a aplicar la misma fórmula de probabilidad, tenemos 650 entre 1000. ¿Por qué 650 entre 1000? Porque es la suma de todos aquellos empleados de 30 años y más, que son 200 mujeres y 450 hombres, que nos da un total de 650. Al efectuar nuestra fórmula de probabilidad, tenemos que son 650 entre 1000. ¿Por qué? Porque 1000 es el total de empleados que tiene la empresa y ya explicamos de dónde sale este 650. Al efectuar esta operación tenemos que nuestro resultado es 0.65. Y el siguiente dice, probabilidad de que elegido un empleado al azar el mismo sea mujer menor de 30 años. Entonces tenemos ahora esto. ¿Por qué represento con esta operación M intersección O? Recuerden que M, si ya lo habíamos nosotros identificado, M representa a los empleados mujer y O representa a los empleados menores de 30 años. Yo quiero
quiero intersectar estas dos cosas, es decir, qué cantidad de mujeres son menores de 30 años. Al hacer yo eso, tengo que son 100 entre 1000. ¿Por qué 100? Observemos que las mujeres menores de 30 años solo son 100 y que vamos a dividir entre 1000, que es la cantidad total de empleados que tenemos. Al efectuar esta operación, yo tengo que 100 entre 1000 me da 0.10. Esa es la probabilidad. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que elegido un empleado al azar, el mismo sea hombre de 30 años y más? De nuevo, aplico esta probabilidad que es H intersección con P. ¿Por qué? Yo sé que H es el empleado hombre y que P es el empleado de 30 años o más. Yo quiero saber qué cantidad de empleados tienen esas características. Entonces yo puedo observar que 450 son hombres de 30 años y más y que la cantidad total de mis empleados en esta empresa son 1000. Por lo tanto, yo tengo que efectuar esa operación, que es 450 entre 1000, obteniendo 0.45. Y eso sería todo.